Soy Isabel Navarro Berlanga y soy de una pequeña aldea, Casar del Rey, una aldea de Venta del Moro, y actualmente vivo aquí en Utiel. Llevo 5 años como consejera en este consejo de la denominación de origen Utiel-Requena. Yo me presenté en las listas de la Unión de Agricultores y Ganaderos por viticultora independiente. Y la misión que hago es, junto al resto de consejeros, pues tomar decisiones y acuerdos para el buen funcionamiento de la denominación de origen. Sí, la Junta de Gobierno del Consejo Regulador de la denominación de origen Utiel-Requena se compone de 20 consejeros y son 18 hombres y 2 mujeres. No tengo referencia de que hubiese mujeres antes, creo que sí que ha habido alguna. Yo particularmente, sí que es verdad que esto es un mundo dominado por los hombres, porque a la vista está que de 20 hay 18 hombres y 2 mujeres, pero yo como mujer específicamente no he encontrado ninguna traba ni ninguna limitación. Y también pienso que es que algunas veces las limitaciones no las ponemos las propias mujeres. Por supuesto que hay muchas mujeres que son capaces, lo que ocurre que a lo mejor asumen otras responsabilidades de la casa, de la familia y dejan esos objetivos que les gustaría desarrollarlos, pero por falta de tiempo, pero porque ellas mismas asumen las responsabilidades de casa, familia, hogar y no les queda tiempo para otros objetivos que sí que les gustaría desarrollar y no pueden. Creo que sí, que hacen falta mujeres en puesto de decisión porque tienen una visión empresarial diferente a la de los hombres y que al no ponerse en práctica, pues esa visión se está perdiendo. Primero sería la humildad, porque hay que ser humilde y saber reconocer tus defectos y saber que los tienes. Luego el respeto a los demás creo que es muy importante, porque para que te respeten a ti tienes que respetar. Y luego pues sería la responsabilidad. Me gusta ser responsable con lo que hago y lo procuro. No sé si todas las veces lo consigo, pero la responsabilidad creo que es muy importante a la hora de ser constante en el trabajo y hacer lo que te marcas. Mi trabajo a la conciliación familiar, la verdad es que no afecta negativamente, porque como soy viticultora y soy autónomo, si alguna ventaja tienen los autónomos es la flexibilidad de horarios que nos marcamos nosotros mismos. Entonces no afecta la conciliación familiar. Cuando necesito horas para la familia me las cojo. Mi reto es seguir, y lo que verdaderamente me gustaría que se consiguiese, no para mí, sino para todo el sector agrícola, unos precios dignos para los agricultores. Ese es un reto que es muy difícil de conseguir, pero que ahí estamos luchando con la cadena alimentaria y que verdaderamente me gustaría conseguir tanto para todos los agricultores como para mi explotación en personal, para que mi explotación pudiese llegar a conseguir unas rentas que fuesen óptimas a las características de mi explotación. Claro, es que la mujer es muy importante en el medio rural y si la mujer se va, el medio rural se termina de despoblar del todo. Entonces, las mujeres debemos de quedarnos y deben hacer unas leyes atractivas para que la mujer se quede en el mundo rural, porque es una manera de frenar el despoblamiento. Y sería una de las preguntas que se podría hacer a la Administración. ¿Qué pueden hacer para solucionar el despoblamiento rural?
Si volviera atrás en el tiempo, pues no sé si sería consejo o haría las cosas de otra manera, porque creo que me instalaría antes como agricultora, que lo pensé un poco y creo que no lo pensaría tanto. Si le tuviese que dar algún consejo a una chica joven que está empezando, lo primero que le diría sería que se marque unos objetivos a cumplir y que sea muy constante, porque hay piedras en el camino, pero hay que ser constante y si te caes, levantarte y nada, que no se rinda en ningún momento, que lo conseguirá.